Dios les bendiga. Muy buen día para todas mis queridas hermanas de Monte Sinaí. Mi nombre es Ruth Ochoa y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes este devocional. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de saludarles y de decirles que las quiero mucho a todas y a cada una de ustedes. Quiero decirles que las extraño muchísimo y sobre todo extraño muchísimo más el poderme congregar físicamente en nuestra iglesia Monte Sinaí. Nosotros como familia aún seguimos congregándonos desde casa por las plataformas que nuestra iglesia nos está ofreciendo, como Facebook, YouTube, incluso también la aplicación de nuestra iglesia, que pues ha sido de bendición, ¿verdad? En esta situación, para muchas familias como nosotros que aún seguimos congregándonos desde casa. Pues hermanas, este día se me han comentado a mí el compartir con ustedes el devocional y estoy emocionada y contenta de poder hacerlo. Yo le he puesto por nombre Pasada por Fuego al el pequeño devocional que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Y es que fíjense, a principios de este año 2020, el mundo entero, ya no digamos solamente nosotros como comunidad de aquí de Yuma, sino el mundo entero, no se imaginaba por lo que íbamos a pasar en este año. Que este año 2020 íbamos a pasar por una pandemia. Una pandemia que ha traído aislamiento obligatorio, que ha traído pérdida de trabajos para muchos, donde los hospitales se han abarrotado y rebasado incluso sus límites de capacidad, donde amigos y familiares nuestros han enfermado, donde ha habido restricción y cancelación temporal de nuestras reuniones en nuestras iglesias, donde lamentablemente adultos y jóvenes han muerto ante esta enfermedad. Todo esto pareciera como sacado de una novela del autor italiano Maquiavelo. De película, ¿verdad? Increíble, increíble lo que todo esto ha venido a traer a nuestras vidas en este tiempo 2020. Les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y es que fíjese que a veces, muchos, yo sí, no sé si usted, pero muchos, yo sé que nos hemos preguntado, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, si Dios es tan lleno de amor, si Dios es tan poderoso y soberano, ¿por qué nos pasan cosas malas en ocasiones? Si Dios tiene el poder absoluto y total, de eso no hay duda, absoluto y total, de librarnos, ¿por qué a veces no nos libra? No nos libra. ¿Cuál es el uso que Él, nuestro Dios, le da a los sufrimientos? ¿Cuál es la razón? Mire, yo encontré 3. Si gusta usted tomar nota o nada más, escúcheme. 3 usos
que Dios le da al sufrimiento. Escuche, número 1, el sufrimiento nos perfecciona. ¿Escuchó usted bien? El sufrimiento nos perfecciona. Fíjese que Dios no está en el asunto de hacernos la vida más fácil, no. De ser como un papito sobreprotector que nos va a envolver en una burbuja de cristal para que no nos dé ni el viento ni no. No es ese el propósito de Dios para nuestras vidas. El asunto de Dios está en hacernos más aptos para enfrentar la vida. Ese es uno de los propósitos más importantes para nuestras vidas. Hacernos más aptos para enfrentar la vida. Y fíjese, le voy a poner esto como ejemplo. Para todas las que somos mamás, sabemos muy bien que cuando nuestros hijos, no es lo más preciado para nosotros como mamás, nuestros hijos empiezan a caminar, sabemos que se van a caer, no solamente una vez, varias veces, ¿verdad? Se van a caer varias veces mientras ellos están aprendiendo a caminar. Y aún nosotros sabiendo eso, como buenas mamás, los dejamos. Incluso los ponemos, ¿verdad? Los ponemos de pie, se caen y los levantamos y los ponemos de pie nuevamente para que den otros pasitos y los invitamos a que den más pasitos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el proceso por el que tienen que pasar todo bebé para poder aprender a caminar, ¿cierto? Es por eso que como buenas mamás, aún que sepamos que esas caídas le van a causar algunas lágrimas, porque les van a doler, aún así los provocamos a que caminen, a que den sus primeros pasos. Dios, que es nuestro Padre Celestial, quiere enseñarnos a depender totalmente de Él. ¿Cómo? Instruyéndonos, capacitándonos a través del sufrimiento, porque el sufrimiento perfecciona nuestra fe, perfecciona nuestra dependencia en Dios. Fíjese, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque no todas las cosas que nos pasen sean buenas, fíjese de algo. Todas, escuche bien esto, todas, absolutamente todas, nos ayudan para bien, aunque sean dolorosas, aunque nos causen dolor y sufrimiento, todas obran para bien. No podemos controlar lo que nos pasa. Eso no lo podemos hacer nosotras como humanas. Eso solamente Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sí podemos controlar? Cómo reaccionar a lo que nos pasa. Esa es la gran diferencia como hijas de Dios. Porque fíjese que todo ser humano
en este planeta, pasamos por situaciones dolorosas. Todos, cristianos y no cristianos. Todos sufrimos. Pero la gran diferencia es que nosotras como hijas de Dios lo hacemos de la mano de Dios. Esto marca una total diferencia del mundo y que impacta al mundo. El mundo no lo entiende en muchas ocasiones, de cómo ven, se dan cuenta que pasamos por situaciones dolorosas y que nos ven de pie. No es porque seamos fuertes, hermanas. No es por nuestras fuerzas. Es porque vamos tomadas de la mano de Dios en ese proceso. Punto número 2. ¿Se acuerda? Le dije que eran 3. Ya vimos el número 1. El número 1 es el sufrimiento nos perfecciona. Vamos por el número 2. Punto número 2. El sufrimiento personal nos vuelve empáticos con el sufrimiento de los demás. ¿Sabe? Empático. Esta palabra, empático, pienso yo que es la palabra crucial de este mensaje. Porque la palabra empatía es la capacidad de poderte poner en los zapatos de alguien más. La palabra empatía es poder entender el dolor y el sufrimiento de los demás. Eso es empatía. Fíjese que Dios permite que pasemos por tribulaciones en muchas ocasiones. Fíjese bien lo que le voy a decir, porque esto es difícil de entender. Para mí lo fue. Para mí personalmente fue muy difícil entenderlo, pero al fin lo entendí. Dios, se lo voy a repetir, Dios permite que pasemos por tribulaciones en muchas ocasiones para el beneficio de alguien más. ¿Se da cuenta? Dios permite que pasemos por tribulaciones para el beneficio de alguien más. ¿Sabes cuándo vamos a entender las lágrimas ajenas? Cuando hayamos tenido nuestras propias lágrimas. ¿Sabes cuándo vamos a entender el dolor ajeno? Cuando hayamos pasado por nuestro propio dolor. Eso es empatía. Fíjese, le voy a contar algo que personalmente yo he experimentado y he aprendido en estas situaciones difíciles por las que he pasado. Situaciones muy difíciles como mamá, con la enfermedad, situaciones de salud muy fuertes de mi hijo Isaac. Muy dolorosas. Procesos largos por los que he tenido que atravesar juntamente con él y de los que he aprendido algo muy importante. He aprendido a ya no preguntarle a Dios por qué a mi hijo. He aprendido a ya no preguntar por qué, Señor. He aprendido a decirle al Señor cómo puedo usar las heridas de mi dolor como mamá para ayudar a alguien más. Ese ha sido un aprendizaje para mí. ¿Cómo puedo poner mi experiencia de quebrantamiento al servicio de alguien más? Fíjese, nuestro sufrimiento debe desarrollar empatía con el dolor de los demás. No perdamos sensibilidad con el sufrimiento ajeno. ¿Sabe que es algo muy necesario en la actualidad y muy escaso en la actualidad? El tener empatía y sensibilidad al dolor de los demás. Punto número 3. Le dije, eran 3. Número 1, el sufrimiento nos perfecciona. Número 2,
el sufrimiento nos da empatía con el sufrimiento de los demás. Y número 3, el último, el sufrimiento nos identifica con Cristo. Sí, Jesús entiende perfectamente por lo que tú estás pasando. ¿Sabes por qué? Mire, en Isaías capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, en otras palabras, el mero, o sea, Jesús se la sabe de todas en el sufrimiento. De todas a todas en el área del dolor. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Usted sabe que Jesús, desde su nacimiento, sufrió persecución por este rey Herodes. Fue perseguido para matarlo por el rey Herodes y tuvo que huir. Sus padres tuvieron que llevárselo y protegerlo. Su misma familia, su misma comunidad no creían en él y hasta fue despreciado. La comunidad decía: es el hijo de José, el carpintero. Sufrió la traición de la amistad. Uno de sus discípulos lo traicionó y lo vendió por unas cuantas monedas. Sufrió acusaciones falsas, que era un blasfema, que era un endemoniado, que era un hereje. Sufrió de un juicio descaradamente corrupto. Rompió todas las leyes que había en aquel entonces. Las rompieron. Fue totalmente corrupto el juicio por el que Jesús pasó. Sufrió un martirio inhumano antes de ser crucificado. Jesús entiende perfectamente por lo que nosotros podamos estar pasando. El sufrimiento nos conecta con Él. El quebrantamiento nos identifica con Él y nos ayuda a entender un poquito por lo que Él pasó por amor a nosotros. Te dije 3 usos que Dios le da al sufrimiento. Vamos a repasar. Número 1, nos perfecciona. Número 2, el sufrimiento nos da empatía con el sufrimiento de los demás. Y número 3, el sufrimiento nos identifica con Cristo. No estoy diciendo que todo en la vida, en este mundo, va a ser sufrimiento, hermanas. Por favor, no quiero que me lo vaya usted a malinterpretar. Pero debemos de aprender a gozarnos aún en medio del sufrimiento. Cuando todo va bien es fácil, pero cuando las cosas no van tan bien, ahí es cuando tenemos que gozarnos y demostrar en dónde está nuestra fe, en dónde está cimentado nuestra fe. Oremos, hermanas. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por este momento que nos has permitido compartir como hermanas juntas, Señor, en este devocional. Permítenos, Señor, aprender a través de las pruebas, Señor, que tú has permitido que lleguen a nuestras vidas, a través del dolor por el que hemos tenido que atravesar ante diferentes circunstancias, pandemia, enfermedad, divorcio, dinero, finanzas, pérdida de un hijo, de un ser querido, Señor. Tú sabes, Señor, cualquiera que sea la situación que causa dolor y sufrimiento a nuestras vidas, permítenos que como hijas tuyas aprendamos de estas experiencias, Señor, y podamos enfocarlas para servir a los demás y poder ser empáticos con el dolor ajeno. Poder ser empáticos con las lágrimas de otras personas, poder entender el sufrimiento de ellos, Señor, y no solamente sino compartirles, Señor, que yendo tomados de la mano ante estas tribulaciones y ante estas situaciones difíciles, tomadas de la mano de ti,
las cosas serán más fáciles, Señor, y más llevaderas, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que tú, poderoso Dios, nos das. Muchísimas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga, hermanas, las quiero mucho.